Hola gente, bienvenidos a otro nuevo video y en esta ocasión les tengo algo un poco diferente. No estoy haciendo un live streaming evaluando cada código debido a que el último live tuve problemas porque no iba tan fluido en mi computadora, así que prefiero hacerlo offline, así como que puedo evaluar mucho mejor y se ve mejor el resultado, ¿ok? Entonces el challenge para este día es el Vote Challenge, bueno, el challenge que dejé en el grupo de Facebook es el Vote Challenge que voy a mostrarles ahora de lo que trata. Un listado de botes. Haz scroll con scale, opacity. Lo interesante está cuando entro al detalle y el bote gira, ¿no? Tiene esa animación de giro. Entonces, ¿cómo poder hacer eso, replicar esto en Flutter? Los reté a ustedes y ya como 10 personas han mandado. Voy a hacer un review de 5 minutos máximos de cada persona debido a que son 10 por 5, 50 minutos va a demorar el video. Es por eso que el review va a ser muy rápido. Estoy pensando variar quizás para los otros videos, dejarles un reto y de acuerdo a cómo lo han escrito yo escojo a 5 y solo evalúo los 5. Porque ahora imagínense si pongo otro reto y mandan 20, el video va a ser infinito, ¿no? Así que no sé, leo ideas, dejen ideas en sus comentarios qué idea, cómo creen que sería mejor evaluar este tipo de challenge. Bueno, al final de este video, después de evaluar cada uno, voy a seleccionar uno y voy a hacer una demo mostrando en el dispositivo cómo se ve, ¿no? Con un video bonito. Ya creo que no es necesario que yo lo implemente porque ustedes lo han hecho muy bien, y también voy a dejar el código fuente de cada repositorio de cada participante, ¿no? Entonces, una vez más les muestro el challenge. Este es el Bots Challenge, Botes Challenge, reto de botes. Ahí está, como gira todo, rebota el contenido, regresa, baja boat, sube de nuevo. Ahí está el scroll. Incluso esta animación es sacada de Dribbble, el link lo voy a dejar en la descripción. No se ve tan fluido como en verdad ustedes lo han hecho, así que está genial. Ojo, también esto me motiva a mí como creo que los motiva a ustedes para que sigan aprendiendo Flutter, y esto también les va a ayudar a ustedes para que lo metan en su portafolio, ya que este código es de ustedes lo han hecho, ustedes lo han implementado, así que lo pueden meter en su portafolio sin problemas, ¿no? Ya no es un copy-paste, digamos, de los challenges que yo hago, así que esto es de ustedes, gente. Y no sé, los leo en los comentarios y bueno, ahora sí, vamos a la revisión de código y ahí nos vemos. Ok gente, entonces vamos a revisar el código ahora de BrocoDev, que es el alias de Kevin. Vamos a ver primero el resultado, cómo lo hizo, miren. Está perfecto, la transición entre los botes, la escala, el opacity, está genial. Ahora sí, vamos con el botón spec y el bote gira y los componentes aparecen también. Miren la barra, este app bar, cómo se va hacia arriba, está genial esto. Boom. Y el bote también sube. A ver. Ahí está. Tiene un pequeño, como un rebote me parece. Es mínimo. Creo que no se nota mucho. Los elementos aparecen también hacia abajo con opacity. Y la verdad que me gustó bastante, ¿no? Se ve muy fluido la navegación del bote de página a página. A ver. Sí, está muy bueno en verdad. Me ha gustado. Ahora sí, vamos a ver el código. Este es el listado. Espero que no tome mucho. Vamos a revisar las partes solamente importantes, que es la de, por ejemplo, cuando se va el app bar, ¿no? Miren, aquí tienen notifiers, value notifiers. El estado lo está manejando dentro del state. Está bien, no hay por qué complicarse. Este es una demo nada más. Page notifier para ver cuando cambia la página, esto. Y el hide app bar notifier, que empieza en false porque no está oculto. Y cuando abre la página, esto lo tiene documentado, cuando abre la página de specs, cambia el valor del notifier a true. Y cuando regresa, hace un await, vuelve a ocultarlo, ¿no? Perdón, vuelve a mostrarlo. Seguramente está leyendo el Value List Enable Builder. En base a esto está creando un Animated Custom App Bar, un app bar que él ha creado, que tiene un Animated Container. Lo único que hace es hacer un transform. Miren, Animated Container, una duración, con una curva Fast Out, Slow In. Y solamente empuja el app bar, ¿no? En X, Y, Z. Entonces solamente si está animado lo manda hacia arriba, si no regresa. Está muy bueno esto. Tiene un animated opacity también. Quizás aquí con un Twin Animated Builder podrías meter los dos, ¿no? El translation y el opacity, pero bueno, está bien, tienes dos animated. Esa es la belleza también de Flutter, que la composición de widget. Y acá le cambias nada más animated 0, 1, el opacity.
Y ya está. Y ahora vamos con el lista, perdón, este es el Page View Builder, el bote. Y acá ¿qué haces? Simplemente le cambias el factor en base. Esto ya lo hemos visto en Transform, en los challenges anteriores, que le cambias el factor, ¿no? Que tienes en Botcar, Opacity igual, en base al factor, y la escala le cambias, ¿no? Haces un lerp de 1 a 0.7 para que no se desaparezca tampoco, ¿no? Va a un tamaño pequeño, pero no tanto. Y ya está. Muy bueno. Y tiene un hero esto, ¿no? Con un tag. Y esta es la magia para llevarlo al otro lado con hero. Tienes el tag del modelo. Y vamos a ver el detalle ahora, que es en specs. Y ¿qué usaste aquí? Animated Item Notifier, Item Notifier, False, Fallback. Y aquí es para mover los componentes, ¿no? Que aparecen. Los componentes de aquí bajan. X, Y. ¿Está bien? Le das opacity también. Esto es para los componentes, los animated items. Lo tienes aquí comentado bien. La descripción, bueno, esa es básica. Y la magia está aquí también, ¿no? Bueno, aquí ¿qué hay? Haces un translate de todo. Bueno, empieza abajo y ahí lo subes seguramente. Y la magia está en el hero. Miren esto, cómo ha hecho lo del hero. Por defecto un hero navega directamente, pero en este caso quiere modificar el comportamiento. Un giro a la hora de que está trasladándose. Y lo que ha hecho es sobreescribir el Fly Shuttle Builder, que es como quiero que se mueva mi hero. ¿Qué más? Le has dado un align para que empiece en una rotación determinada. Aquí estás. Sí, tienes valores ya fijos. Está funcionando bastante bien. Aquí el child. Y ¿qué has creado aquí? Aquí le pasa la animación. Esto te retorna la animación y la dirección del hero. ¿Estás de ida o estás de vuelta? Fly Shuttle Builder. Y aquí está la lógica, ¿no? Custom Fly Hero, que lo ha escrito aquí. Un Animated Builder tienes en base a la animación. Está que anima, obviamente. Y estás que dices, ¿no? Si está regresando, entonces usas este tipo de curva. Si no, usas esta curva. Y aquí haces la transformación. Empiezas a hacer que gire en el eje. Que gira en el eje X. Y estás moviéndolo en el eje X, perdón. Lo estás moviendo en el eje Y también. Y estás haciendo la rotación. Entonces, claro, se mueve y rota. Está genial. Bien, Brocodep, te ha quedado muy bueno. Y ahora sí, vamos con el siguiente. Ahora vamos a revisar el código de Luis Felipe. Primero vamos a ver qué tal funciona. Vamos a hacer el scroll, bien. Tienen la escala, el opacity. Voy a specs y el bote aparece animado. Regreso y tiene una animación un poco rara. Se está animando, pero de igual manera tiene una animación un poco rara. Vamos a ver los elementos de la descripción. Aparecen hacia abajo, está bien. Y aquí puedo hacer scroll horizontal. Uy, esto está un poco raro porque gallery está atrás, ¿no? Es como que parece como si fuera un stack que está encima y no es como que puedo scrollear toda la página, ¿no? Hay unos temas, unos detalles. Ahora miren este boats de aquí, cómo se va hacia arriba, pero aparece un poco cortado, ¿no? No se ve, no se aprecia bien. También aquí cuando cambian los elementos, aquí aparece un corte a la izquierda y a la derecha, porque seguramente hay un padding ahí, ¿no? Y eso se podría mejorar. A ver, en el home screen está usando setState, Luis Felipe. Aquí es la misma lógica más o menos, creo que vi anteriormente con el de Kevin. Tiene una animación antes de hacer el push, en la cual oculta el labbar, pero lo está haciendo con Animation Controller. Y cuando regresa también, no solamente que en lugar de usar Value Notifier usa setState, lo cual está bien para una demo. Y aquí hace la reversa de la animación. Lo que sí veo es que aquí, como estás usando Stack y Animated Positioned para manejar la animación, claro, con setState, pero este Animation Controller no entiendo para qué es. Hay un Animation Controller aquí, pero no se está usando, ¿no? ¿Quién lo está leyendo este Animation Controller? Nadie. Creo que haces un forward, pero ¿quién lee? Creo que nadie lee este Animation Controller. Este es un Animated Positioned que al momento de hacer set state está cambiando y obviamente se anima esta barra, ¿no? Aquí hubieras usado un transform para hacer que vaya arriba y no se corte, porque estás dentro de un container y de un stack, ¿no? Por eso se corta el texto, ¿no? Después, a ver, para los elementos, un Page View Builder, estás bien, estás escuchando los cambios con set state, está bien.
Porcentaje, escala, opacity, esto está bien, está perfecto. La escala y la opacidad, perfecto. Esto es para esta lógica, ¿no? Y simplemente la curva me parece un poco rara porque el bote debería ir girando. Es como que aparece, pero vamos a ver qué estás haciendo. Tienes un bot widget. No estás usando hero aquí, así que hubieras aprovechado el hero. Vamos al detalle. Y es detail screen, details screen. Y acá tienes, lo has hecho basado en animaciones. Animation controllers. Forward, le das la curva. De 0 a 1, bueno, esto ya, para ponerle la curva. Haces un reverse cuando doy close para que se anime. Y ya está, acá traes valores. Y estás usando un animated builder para cuando empieza la página, seguramente empiezas la animación, ¿no? Init state, sí. Cuando empieza el init state, tú empiezas a animar ahí. Y el animated builder escucha y trata de animarla de esta forma, ¿no? Que estás haciendo, estás calculando valores. Estás usando stack positioned y estás usando transform para rotar el elemento, ¿no? Lo cual está bien la idea. Pero no queda tan bien, no se ve tan fluido que este bot está trasladándose en forma horizontal, ¿no? Pero vale. Sí. Aquí el truco era así, el hero y el fly shuttle builder, que es la forma en cómo podemos modificar la animación de transición. Pero está bien, está bien. Y aquí para el contenido has usado animated positioned, está bien. Y solamente ten cuidado que estás refrescando toda la página, ¿no? En base a tu animación del bote estás escuchando todo el scaffold animated builder, ¿no? Cuando solamente requieres animar en base a la animación, el animation controller, solamente el bote, ¿no? Y lo demás ya tienes un animated positioned que con un set state o con algo simplemente lanzas la animación. Pero bueno, vamos a seguir. Bien, Luis. Ahora, turno de Jesús Coronado. Este es el resultado. Y aquí encontré algo. Bueno, está genial la transición de horizontal. El problema que veo es que yo no encontraba el botón specs, cómo irme, estaba dándole tap y no ponía, así que tuve que hacer un scroll y recién pude ver el botón ahí. Considerar un poco el tema del tamaño del dispositivo, así que bueno, aquí está el botón. Y el problema es que acá no puedo apreciar bien la transición de arriba. Bueno, sí se está moviendo el texto de boats, pero igual está un poco cortado ahí, ¿no? Pero bueno, considerar eso nada más. Ahora, cuando gira, está perfecto cuando gira el bote. El problema es la animación de abajo del contenido, parece muy brusco. Solo eso creo que como observación. Aquí hay que darle un padding, abajo está muy pegado. Pero el contenido está apareciendo muy rápido. El bote está bien. Y esto también considerar el tamaño, ¿no? Ahora sí, revisamos el código y Full Animation Controller aquí ha usado. Animation Controller. Aquí solamente si usas un Animation Controller necesitas un Single Ticker Provider Mixing, nada más. Ya, tienes animaciones de traslación, de opacity, y esto es para... Tienes un callback, listener. El listener para que cada vez que mueva se refresca el Page View Builder. Aquí está el Page View Builder y aquí está. La mayoría usaba este tipo de lógica, está muy bien. Ya están mejorando el porcentaje, escala y opacity. Y se lo pasan a su widget del bote. Está perfecto. Para arriba, ¿qué has usado? El boat. Aquí este es el título, es el app bar. Y haces un translate escuchando la animation. El translate animation, ¿no? Tienes dos. No, está bien. Está el valor. Y estás empujándolo hacia arriba. Este es un offset, sí. Ya está. Y lo empujas hacia arriba, menos 30, ¿no? Está bien. Solamente que se ve un poco cortado ahí, considerar eso. Y qué más, es que estás dentro de un single child scroll y esto lo corta siempre, sí, no puedes como que mostrar cosas encima. Ahora que tenemos text spacer, icon, esto no. Cuando le doy tap al bote, ¿qué tienes? Un callback y animas aquí la parte de el back bar y luego regresas, ¿no? Este callback para eso lo usas. Aquí Animation Controller. ¿En qué momento te vas hacia la siguiente página? Bot Widgets. Aquí tienes el widget del bote que lo animas cuando... acá estás haciendo la animación del Fly Shuttle Builder. Acá sobrescrita la animación, perfecto.
Y en base a la animación, si está de ida o está de vuelta, acá tienes un animation que estás leyendo, como que aquí, como que este animation ya estás leyendo el estado, si está completado, Hero Animated Completed. Aquí usas un Rotation Transition, está interesante. Y aquí usas dos valores, ¿no? En base a 1.0 y menos 0.8 o viceversa. Curve Trim, cuando ha sido completado usas otro tipo de curvas. Aquí te has complicado bien, pero funciona bien la transición, me gusta. Y aquí tienes la imagen. ¿Dónde está el hero? Aquí está el hero con el tag. Y cuando vas al detalle, ¿qué haces? View Boats Page. Ajá, entras aquí. Aquí también tienes un single child scroll. El header, aquí tienes el bote. Y este bote no se está refrescando. Tienes un animation controller también, no necesitas usar new. Dispose. Tienes que tener cuidado aquí con el forward que lo estás haciendo en el build. El build recuerda que puede refrescarse cada vez que hay un teclado, no sé, de muchas formas. Así que esto lo harías en el init state, podrías iniciar la animación. Y tu animated builder, ¿no tienes un animated builder? ¿En qué momento estás escuchando los cambios de este animation controller? Se lo estás pasando. Qué raro, no encuentro cómo estás escuchando este animation controller. O para qué lo usas en todo caso. Entonces es un forward, pero no encuentro el uso de esto. Quizás no lo estás usando. Hay un hero, a ver. Aquí está el hero del bote. Está bien. Y acá simplemente le das. Bueno, simplemente le estás poniendo que esté rotado ya, ¿no? En realidad el que está manejando la animación es aquí desde el Fly Shuttle Builder. Claro, desde donde llamas al item. Aquí, si esto está en privado, tienes la rotación. A ver, si yo le quito esto. Solamente quiero probar. Le quito. Ese rojo, ahí está. Aquí y no hace nada porque no hay un hero de destino, sí. Quiero quitarle Rotate Angle P. Perdón, esta rotación voy a quitarle. Ahí está. Sí, era necesaria esta rotación. Claro, este es el hero de destino y este es el hero de origen, que aquí estás jugando con estos heroes, ¿no? Fly direction from hero to context, ajá, to hero context. Y quedó genial, pero solamente la parte del detalle que aparece muy brusco, ¿no? Pero bueno, este es el truco para hacer que el hero cambie de animación cuando vas de página a otra, el Fly Shuttle Builder. ¿Está bien? Bien, Jesús. Simplemente mejorar esos detalles que te dije y ya. Gente, ahora es el turno de Richard. Vamos a revisar el resultado del proyecto de Richard y miren, bacán, chévere. Está la transición de los botes, está perfecto. Aquí Richard le ha agregado algo adicional, que es el tema. Miren, está perfecto también. Vamos a dejarlo en el tema normal. Y bueno, vamos a specs y ahí está. El bote gira y se pone en la posición correcta, pero quizás le faltó cambiar la curva y para que no se vea tan seca, ¿no? Pero está bien, o sea, el contenido no cambia. Ahí le faltó esa animación de contenido, como un rebote como que aparece, pero lo demás está bastante bien. Vamos a revisar algo, pero quiero antes ir al main porque miren, ha usado un state management sin package, state management inherited. Y es un inherited widget donde ahí ahí manejas el dark mode state, que es un chain notifier. Y ahí manejas simplemente el tema de la aplicación. Y esto es global. Aquí tiene un animated builder escuchando este chain notifier. Pero está perfecto. Ajá. Y seguramente ya con este inherited widget puede acceder desde el settings para ver en qué tema se encuentra, ¿no? Está perfecto. Y ahí cambia nada más. Bacán. Ahora sí, el home. En el app bar no tienes ninguna animación, no le has agregado animación cuando cambias. Esto es propiedad de la página, del Page Road Builder. ¿Qué más? En los elementos tienes un Page Controller y estás escuchando los cambios con un Value Notifier. Estás notificando, perfecto. Listener, sí, esto lo hemos visto en los challenges, está perfecto.
Y aquí tienes escuchando los cambios, no hay un set state, por eso. Aquí, bueno, está bien el state, el bouncing. Y aquí están los cálculos, ¿no? Para hacer un transfer del scale, opacity, está bien. Para cambiar esto de los botes. Ya está. Ahora sí, cuando le das push, haces un payload builder con una animación de fade, supongo, second page. Y acá tienes una animación que... ¿Has usado Hero o no? No, no has usado Hero, lo has hecho así nada más con Animation Controller y te ha quedado bien, te ha quedado bastante bien. Animation Controller, Hero, esto está en español porque Opacity, Set State, Listener, estás haciendo un refresh cada vez que la animación empieza. Tienes una animación de Hero y Opacity, Forward, Remove, perfecto. Wheel Pop Scope para que hagas reversa de la animación. Intercepta, cada vez que yo presiono aquí, interceptas el Wheel Pop Scope, el back, y haces la animación de reversa y pones true y retornas después. Ajá, stack, column, acá están los elementos, la rotación. Como estás haciendo set state, está refrescando, está ahí, no tienes un animated builder. Haces el giro, el opacity y en qué momento, aquí está el valor del giro. Cuando está completado, ¿qué usas aquí? Un positioned. Y que cambias, ahí le agregas el botón, ¿no? El botón de back, que es este botón de aquí. Por eso demora en aparecer el botón, miren. No aparece hasta que recién termina la animación. Está. Y para regreso haces un reverse. Ahí está. Y... ¿dónde está tu bote? El bote, ¿dónde está? Aquí. Image. Igual, reversa. Ajá. Está perfecto, está bien. Aquí también hubieran considerado el Hero y el Fly Shuttle Builder, que ayuda para hacer esa transición entre elementos de página con una animación personalizada, ¿no? Pero te ha quedado bastante bien. Y a ver, quiero ver nada más aquí el home, que tampoco usas Hero, ¿no? Para mostrar los botes. Botes, ¿dónde estás? Gesture, Specs. Bueno, aquí está todo el bote, ¿no? Aquí está la imagen. Sí, no usas Hero, pero igual te quedó bien. Es como que estás animando el elemento de aquí, aparece aquí el elemento y le das la animación. Y de ahí simplemente reversa y vuelve a su posición original, ¿no? Está bien. Bien, Richard. Te quedó bien. Ahora pasamos a revisar el reto de Bruno Corona. Todo lo tiene en un archivo, está bien, es una demo. Y le he agregado aquí un shadow que es un color celeste, está bien. A ver, los botes cómo se mueven bien, solo que miren, en este estado no aparece ninguno. No tienes como que... no sabes si está viniendo otro o no. Tiene una escala, está bien, y opacity, pero ese detalle como que para mejorar, ¿no? Cuando haces un scroll tienes que ver que el otro está viniendo, ¿no? Aunque sea pequeño, pero está viniendo. ¿Qué más? Has usado para esto... bueno, hay que seguir viendo y después veo el código. Specs, ahí está, la curva perfecta. Le falta un pequeño rebote ligero, pero está bien la curva del bote. Los elementos, el detalle sí rebotan y tienen opacity, está bien. Está bien, le has puesto un shadow arriba también, está cool. Este boat no se mueve, veo que no le agregaste animación, pero bueno, no era parte del reto. Y algo que sí me dio curiosidad es que estás usando la navegación por defecto. Perdón, la ruta por defecto, mira, yo puedo hacer back porque estás usando el Material Page Route, ¿no? Bueno, en iOS ese es el push, ¿no? Así que eso lo hubieras cambiado por un Payload Builder y un Fade Transition nada más, para que sea como que así con animación y que no se vea que está yendo de izquierda a derecha, ¿no? Y ahora sí, vemos el código y Page Controller, estás escuchando los cambios y con el Listener y refrescas, ¿no? Y aquí haces la lógica en el Page View, calculas, ¿no? Está bien, ya todos ya manejan esto ya. Le das la escala y la opacidad. Simplemente faltó jugar un poco más con el tema de la escala. Porque no aparece en los otros. Bueno, creo que es por la opacidad aquí, ¿no? Que sí está, pero no hay opacidad y por eso no aparece, ¿no? Porque ahí está el otro, pero como no está en opacity 0 no aparece. Ya. ¿Qué más? El boatcar, este es el truco. Y aquí has usado un hero, está bien. Le pasas el texto aquí. Y este es el boatcar que usas para el page view builder. Y cuando te vas a la otra página que usas, ¿dónde estás? El navigator, transform scale, page route builder.
¿En qué momento manejas el push? A ver. Boot card. Aquí está. Column. Ah, aquí estás. Sí, ¿ves? Estás usando el Material Page Root, por eso tiene esa animación. Izquierda, derecha en iOS. Luego te vas al Boat Details. Y este tiene todo esto. Y... a ver. Tienes el Full Spec, Scaffold, Stack. Es un Stack, Shadow, Image. El botón de atrás. En el Build Shadow tienes un background ya con Hero. Ah, para que se mueva el background. El background se está moviendo abajo arriba. Y para el Build Boat Image, que es el bote que tiene la animación, has usado el Hero. Y aquí es donde estás usando el Fly Shuttle Builder para la animación. Está buena. Bueno, acá usas el ángulo para que esté rotado. Y le dices, obtienes el Hero from y to. ¿De dónde a dónde va? Usas Rotation Transition. Está bien, este widget ya existe de Flutter. Y de acuerdo a si estás de ida o de venida, estás que usas una animación determinada, ¿no? Estás que cambias los valores para que la rotación varíe. Y aquí estás usando el child de acuerdo al giro de dónde vienes o a dónde vas. To y from, está perfecto. Perfecto, te quedó bien el tema de la rotación. Quizás el rebote un poco, hubieras jugado aquí en los animations con el rebote, pero después está bien. Bien. Creo que me gustó. Simplemente mejorar un poco. Y a ver, este detalle del rebote lo tienes como... close button, no. Debe estar en Full Specs. Este es un widget que has creado. Tienes un Twin Animation Builder, está bien como los ejemplos, de 0 a 1. Y tienes una curva elástica, perfecto. Esto sí también lo hice en un video, con el video de Transform. Y aquí simplemente cambias el opacity y la escala, ¿no? En el eje Y, para que se vea este rebote, miren. La curva es el rebote, el opacity y la transformación. Perfecto. Bien. Bien, Bruno. Bien. Ahora seguimos con Alejandro Pulido. Este es el challenge de boats. Vamos a ver. Ya. Este es el scroll, Page View Builder. Está chévere. La escala, la opacidad. Entramos a specs y vemos cómo gira el bote. Está bien, los elementos que ingresan también tienen una animación de izquierda a derecha en diferente tiempo. Parece que de arriba para abajo va ingresando primero. Ajá. Estos elementos está bien, se puede hacer scroll. Solo que el boats aquí no tiene animación, vean. Simplemente la página cambia con fade y ya. Es eso. Y ¿qué más? Lo de aquí está bien, está perfecto. Y el giro del bote está bien, pero es como que un poco exagerado, ¿no? Se va y regresa. Aquí también regreso. Va y regresa. Como que eso nada más, ese detalle, pero después quedó súper bien. Ahora sí, revisamos el código y creo que la mayoría tiene esto: el Page Controller, el Listener para escuchar el cambio. Acá está usando un Value Notifier para escuchar cada vez que cambia, no hace un refresh de todo. Y aquí debe estar Value Listen Enable Builder para escuchar el Value Notifier. ¿Qué más? Tenemos el Page View Builder y aquí está la opacidad, el porcentaje. Y lo usa para la opacidad y para la escala, ¿no? Lo restringe de 0.8 a 1 para que no se achique mucho, ¿no? Llega un límite 0.8 y ya está. En Boats Item, ¿qué más? ¿Qué hay en Boats Item? Está el elemento. Tiene un Value Notifier para deshabilitar el botón de atrás. Este botón se deshabilita mientras está durando la animación. Hay un Page Root Builder que se usa para cambiar la transición, para que haya un fade, acá como ven, fade transition, y le ponen incluso una curva diferente. ¿Qué más? Cuando termina de hacer ese push, entonces actualiza el botón de atrás para que pueda retroceder. Y aquí tiene el Hero Transition, ¿no? Que aquí está el Hero, que es la imagen que aparece en el bote, aquí. Y tiene una transición, aquí está la imagen. Y está. Y aquí crea una curva de entrada y de salida, le da diferente curva en base a la animación que viene del Hero. Y un Value Listener que escucha esta curva o esta animación, va haciendo la transformación, el rotate. Pone el ángulo, multiplica por el valor y ya está. Usas de acuerdo al Hero que esté, ¿no? Si estás de regreso o de venida, ¿no? Entonces, o de ida, perdón. Cambias del Hero ahí, está bien. Simplemente mejorar un poco esta curva, porque si le ponemos este es curve, si le ponemos por ejemplo lineal, así, vamos a ver que
hasta se vería mucho mejor, creo, ¿no? Que esa curva de regreso, ¿no? Que esa curva que tiene ahora, ¿no? Que es como que va, regresa, un poco exagerada, pero igual, está bien. En la página de detalle, aquí tienes lo del whip up, interrumpes el botón hasta que esté habilitado para que no pueda hacer back. Bouncing scroll, aquí tienes, esto es lo del hero, me parece. Value is enable, tienes un disable back button. Value is enable, acá no estás escuchando, si escuchas el botón de atrás, el header. ¿Y dónde está el bote? A ver, estás acá. Esto es todo el componente spec, description. Aquí estás usando un package, animate do, para las animaciones de izquierda a derecha. Le pones un delay para que se retrase un poco. Seguramente tienen distintos delays. 100, 150, 100. Sí, para que vayan en diferentes tiempos. Y esto también lo puedes hacer con un Twin Animation Builder. Está bien. Si quieres usar el package también está bien. Pero esto sale sencillo con un Twin Animation Builder. ¿Y qué más? Lo del bote. ¿Dónde está el bote? Column. Aquí está el bote, perdón. Está header details. Tienes el bote. Y este bote también está un hero, obviamente. Y ya está girado. Y ya está. Quedó bastante bien. Estas animaciones también están chéveres. Te faltó aquí lo del up bar, que no se va hacia arriba, pero en general bastante bien, Alejandro. Bien. Ok, ahora estamos con Juan Castorino. Vamos a ver el código de Juan Castorino. Primero la demo. Probamos y... el Page View Builder, los elementos están desapareciendo con opacity, pero no están haciendo la escala, ¿no?, del challenge. Este botón no sirve. Vamos a specs. Está girando el bote. El título no se mueve. Los elementos, la descripción sí está apareciendo con un rebote. Está bien. Veamos de nuevo. Sí, aparecen con un rebote. Y el bote gira, pero está un poco abajo, ¿no? Debería ir más arriba. Hay un espacio en blanco aquí. Así que solo mejorar eso nada más. Pero está bien, como que el regreso se nota muy brusco. El regreso, la ida está bien, pero el regreso se nota muy brusco. Quizás mejorar los tiempos ahí. Y ven como el regreso es brusco, pero bueno, está bueno. Tienes un ticket provider state mixing. Si solo tienes un animation controller, solo puedes usar el single ticket provider state mixing este. Voy a dejar así. Animation controller, ya init state, escuchas el page controller, el estado, cada vez que hago un scroll refrescas. Animation controller, set state, también escuchas la animación. Y tienes una animación de curva. A ver, supongo que aquí está tu Page View Builder. Aquí es que estás como que escribiendo lógica de más, me parece. Tienes un Curve Animation Value. Es como que aquí te complicaste un poco, porque la lógica del scroll ya lo he tratado en videos anteriores. Simplemente si ya tienes el porcentaje en base a la página en la que estás y el refresco del Page View Builder, ya puedes animar esto. Así que acá hay lógica de más, porque tienes un Animation Controller encima, ¿no? Tienes un Animated Opacity también, ¿no? O sea, estás animándolo aún más. Cuando ya esto ya es una animación, cada vez que tú haces un scroll ya tienes el valor de animación. Y lo haces un transform, y esto es para el elemento. Este es para el bote. Y esto lo estás animando cuando regresa, me parece. Rotación Z. Este valor lo usas para animar, ¿no? Como que está un poco enredado. Tienes la lógica aquí de la animación del bote. Small description is full description. Mira. Me encontré un bug aquí. Es que todos lo tienes en una página. No estás usando un push para enviar el detalle a otra página. Lo cual también se podría hacer así, pero como te das cuenta, tienes toda la UI en una sola página. Y esto es un poco pesado, ¿no? Aquí tienes cuando hace tap, haces una animación personalizada, custom curve out, los elementos. ¿En qué momento empujas los detalles? A ver, ¿tienes un transfer o algo? Full description. Aquí es donde empujas, pues, ¿no? X, Y, 0. Aquí empujas estos detalles de full description.
Y sí, me parece que ahí lo mejor hubiera sido separarla en páginas y no en una sola. Porque viste este bus que encontré. Aquí puedes hacer scroll y aquí también, ¿no? Lo cual no sé si es un bajo o un feature. De repente lo pide así el cliente. Pero a ver, X11 speed. X11 speed, ¿no? Como que podría ser un feature también. Si el cliente te lo pide así, ¿no? Que puedas hacer un scroll y un page de los elementos en el que estás, ¿no? Podría, pero de repente igual lo puedes refactorizar esto en widgets separados, ¿no? Porque todo está en uno y es más complejo. Y mejorar la animación también, que eh, no está haciendo bien el rebote. Vi que usaste una curva propia y aquí has creado una curva, extiendes de curve, tienes un archivo custom curve, has editado las curvas. No sé qué valores has modificado aquí porque estos ya vienen algunas curvas por defecto. Pero bueno, te has complicado, creo. pero bueno, está bien. Es diferente a los demás porque puedes hacer scroll a través de las descripciones también. Y bueno, vale, está bueno. Juan, está bueno. Vamos con el siguiente. Ahora sí, gente, vamos con Jean-Martín Pachas. Código de Jean-Martín Pachas. Bueno, demo primero. Es scale, escala, opacity. Opacity en el barco, sí. Tenemos el botón spec y el barco está girando, pero no de una manera correcta. Los elementos que aparecen sí tienen una animación de rebote, está bien. A ver, sí, la curva está un poco rara. Tan como que ven que presiono y el barco aparece grande y luego gira, es como que tiene su propia animación y luego regresa de donde estaba. Creo que es ahí jugar con los giros nada más. Y le agregó aquí el modo dark, está chévere esto. Ajá. Tan. Ya lo voy a dejar en dark. Ahora sí, vamos a ver el código. Esto todo está en el homeboat dart, este archivo. Está bien, es una demo nada más. Controller page, listener set state, aquí el modo dark, animation controller, controller, remote, pues ya. El page view builder debe tener aquí la validación para la escala y el opacity, está bien. Y aquí es donde tiene un animation builder con un animation controller. Aquí tiene la curva, la cambia, la transforma. Y aquí es donde rota el elemento, ¿no? Y aquí usas un left translate también para mover el elemento hacia la izquierda. Y aquí tienes el boat. Ajá. Y sí, no estás usando Hero. Creo que aquí para este challenge Hero y el Fly Shuttle Builder eran la opción. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué más? Tienes el Transform. Ya, este Animation Controller cada vez que regreso, este es el botón de regresar, el Clear. Hace la reversa. Y el Forward lo haces cuando presiono. Supongo que el specs. Ahí. Y ya, a ver, la página del detalle, ¿cuál es? The details. Aquí está. Y aquí tienes tu Twin Animation Builder, donde haces el translate de los elementos con el Elastic Out para que rebote. Y el elemento, ¿dónde está el barco? Page Details, Boat. ¿Dónde está el boat? Aquí está Boat Title. Y no lo veo al boat. Feature Boat. Y a ver, ¿qué tienes aquí? Feature Boat. ¿Quién llama Feature Boat? Ajá. Ah, no, estos son los elementos de aquí, abajo. No, pero quiero ver el detalle, el details. Cuando llamo al details, button next page, on top, haces un forward, haces un active. Ah, es como que no estás haciendo un push a la página, ¿o sí? Simplemente sí, no estás haciendo un push. Active. Sí, estás que cambias entre una vista o la otra, ¿no? Y aquí tienes el icon. El icon de search. Si es que no está activo. Si no, no muestras el app bar. Y aquí... Wow, bastante lógica, ¿no? Text home.
Sí, es como que todo lo tienes en un widget con if. Ahí la opción ideal es hacer un push de la página y usar el hero nada más. Aquí tienes el bote, page details y aquí está el bote, ¿no? Ajá. Tan, children column, el título. Es como que este bote que está aquí lo estás animando y usando ese mismo elemento para la otra página, ¿no? Como estás usando un stack. Pero bueno, vale, pero no se aprecia bien la curva, ¿no? La curva sí, sino el cómo se está transformando desde el listado hacia el Page View Builder hacia el detalle. Hay que mejorar eso. Después el boat no tiene animación, esto arriba, porque no estás manejando en páginas diferentes, se va a complicar más. Pero bueno, le agregaste ahí el theme, ahí está. Ahí para mejorar, ¿no? Ahí a Martín. Pero bueno, ahí está. Ahora sí. Ahora estamos con el código de Gunner. Ese es el alias del desarrollador, Gunner. Entonces miren que está bien. La escala de los botes, perfecto. Con opacity, está bien. Esto no funciona. Spec. Está. Uy, se ve cool. Miren el título, boats, cómo se va hacia arriba. Boom. Y desaparece opacity y se va hacia arriba. La curva del bote también está genial. Está perfecta esa curva, ese rebote ligero. Y queda bien, se ve muy fluido. El contenido también que aparece abajo, arriba hacia abajo con opacity, está perfecto, ¿no? Solamente esto, miren, hago un scroll y aquí si hubiera más contenido abajo y esto queda ahí, no voy a poder leer, no se va a apreciar bien. Así que hay que tener cuidado ahí. Vamos a revisar el código, pero me gusta el efecto. Const single, tienes un animation controller, tienes el page controller, que esto es para controlar lo que vas a ver aquí. El listener, estás que refrescas cada vez que cambia la página, está bien. Esta variable para controlar si es el detalle. New no necesitas aquí. Time animation, rotación, está en español. Y aquí tienes inglés, como que no concuerda, ¿no? Tienes varias animaciones creadas con distintas curvas, ¿no? Acá has estado probando seguro. X, Y, opacity y el page controller. Aquí quitas el listener. Aquí tienes un animated builder, que es para escuchar seguramente cuando te vas al detalle y empujas el texto con opacity también. Perdón, el título, ¿no? Entonces esto es. ¿Está bien? Tienes un stack. Aquí tienes el page view builder y aquí tienes muchos cálculos. Izquierda para la derecha. Ajá. El que viene y el que va, ¿está bien? Opacity left, right, bueno. Yo creo que esto lo se puede simplificar incluso. Aquí tienes varias validaciones para el opacity, el transform, el scale de los elementos. Pero está bien, me gusta. Y aquí tienes un animated builder y ya veo qué estás haciendo. Cuando hago presión acá, no está haciendo un push a una nueva página. Te estás haciendo aquí tienes el translate y el rotation, ¿ves? Acá tienes la rotación. Es como que el elemento del page view lo estás rotando. No es otro elemento separado de otra página. Miren, aquí tenemos un animated builder y esta animated builder es para controlar el detalle, si no me equivoco. Title, gesture detector, animation. Es para que desaparezca todo este componente con animación. Y aquí estás cambiando esta variable, ¿no? IsDetails está en el detalle true. Es como que entro al detalle aquí, está en el detalle true e inicias la animación para que aparezca todo y para que gire el bote y refrescas el estado para desaparecer el detalle. Si está en el detalle, entonces muestras este widget nuevo que es Details Boat, el cual tiene un Animation Builder también, que es el animation que le estoy pasando, el Animation Controller. Y tienes acceso aquí al Animation Controller. Un poco peligroso. Mira, acá no necesitas un Animation Controller, solo necesitas un Animation nada más. Porque solamente vas a escucharlo, ¿no? Aquí tienes un Animated Builder, no necesitas ejecutarlo, un forward ni un reverse, así que es por eso que solo necesitas un animation. Aquí escuchas para que el botón exit aparezca, supongo, o se vaya, ¿no? De una manera así. Igual aquí Animated Builder, el controller, el contenido y ¿qué haces en el Content Details? Content Detail.
Nada, lo muestras nada más, ¿no? Tan, tan. Index current page. Aquí estás haciendo la animación aquí. Opacity, translate para que aparezca así con movimiento. Y está, ¿no? Y este animation controller ya viene ya animado aquí. No necesitas new, ya lo dije creo. Con una curva, por esa curva tienes una curva como si fuera un rebote también, ¿no? No, esto no es un rebote. Pero está, o sea, me gusta cómo quedó el resultado porque se ve bastante parecido al diseño original. Solamente este detalle que se puede ver ahí el texto y que el código se hace más complejo mientras lo tengas todo en un widget, ¿no? Lo ideal es para este challenge es los heroes, el hero y el fly shuttle builder. Ya lo dije 1000 veces, pero bueno, para recalcar. Pero igual, buen trabajo, esto se puede mejorar bastante. Set state, si tienes muchas variables aquí, condiciones, todo dentro de un widget, ¿no? Como que para mantener esto sí va a ser muy pesado, pero te funciona, ¿no? Es como que el elemento del Page View Builder está interesante porque ustedes han aplicado muchas soluciones y han logrado el resultado, ¿no? Algunos se ve un poco mejor, pero igual, vale, se va mejorando. Aquí simplemente rotas nada más, ¿no? Estás escuchando el Animated Builder, perdón. Este valor, que va de 0 a 1 supongo. Sí, por defecto va de 0 a 1. Aunque aquí le estás cambiando tú la rotación, va de 0, ya has calculado seguramente qué ángulo necesita para que rote. Por eso has puesto este valor. Igual aquí para que se mueva. Y aquí offset. Pero bueno, vale. Vale, Gunner. ¿Quedó bien? Listo. Review terminado. Y bueno, gente, hemos llegado a la parte de la demo final. El código elegido ha sido el de Kevin Brocodep, ese es su alias. Bueno, Kevin, genial. Bueno, todos lo han hecho muy bien, pero me gustó el de Kevin. Así que obviamente tengo que elegir uno para poder hacer la demo. No puedo hacer la demo de todos en el dispositivo físico. Está corriendo en un iPhone XR. Va muy fluido, el responsive está bien. No he hecho ningún cambio, lo he corrido tal y como lo entregó Kevin. Esto les sirve mucho a ustedes para su portafolio, para que puedan aprender. He visto que algunos han descubierto la animación del Hero, el Fly Shuttle Builder, que te permite cambiar la animación de dónde va el Hero hacia dónde y viceversa también. Entonces esta es la demo, vamos, miren cómo funciona fluido. Tengo control del scroll, el scale, no se corta el bote, el opacity. Miren el título, va a desaparecer ahora hacia arriba, ¿no? Ven, la animación del bote está genial, también bien fluida. Puedo hacer scroll de todo el componente. Aquí también puedo hacer scroll. Y algo que me sorprendió también de Kevin es que fue creo que uno de los primeros en hacer este challenge. Le salió súper rápido. Bien ahí, Kevin, está mejorando. Y ya está, gente, ¿qué les pareció? Voy a dejar el código de cada uno en la descripción del video, así que déjenle su estrellita a cada uno por el esfuerzo. Y esto les sirve, ¿no? Para su portafolio, para que aprendan para su portafolio. Y bueno, es su código, es de ustedes, ¿no? Así que ya saben, people, está chévere, me gustó el resultado. Yo no voy a hacer mi implementación porque me gusta esta y ya creo que no es necesario, ¿no? Añadir algo que ya muchas personas lo han hecho. Así que los leo en los comentarios qué opinan de este tipo de challenge. ¿Les gustaría así? Quizás mucha gente, muy largo de repente, no sé, seleccionar de repente solo 3, previa evaluación obviamente antes. Y bueno, no sé, ¿qué les parece también el resultado? ¿Qué les parece este resultado? Esta animación, ¿la vieron complicada, sencilla? Bueno, los leo, gente, espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like y compartir el video. Ya nos vemos.